Y en esta ocasión, pues hemos invitado a un eminente jesuita dedicado al mundo espiritual, ¿no? Tiene un recorrido realmente interesante, pues me ha tocado compartir la comunidad, la misión, ¿no? Él es Gabriel Álvaro Dávalos Caballero, jesuita, ¿no? Él nació en Sucre el 3 de junio en el año 71 y entró a la Compañía de Jesús el 15 de febrero de 1991, o sea, entró muy joven. Se ordenó de sacerdote el 26 de julio 2002, ¿no? Bueno, pues desde entonces ¿dónde estuvo? ¿Qué estuvo haciendo? Pues fue párroco en Oruro, en una parroquia que se llama Nuestra Señora del Rosario, y luego también asumió como director de CICEP. Es un centro de investigación de minería, me parece, ¿no? Tiene un recorrido muy interesante esa institución. Y luego fue también ayudante de maestro de novicios por los años 2002 a 2006, ¿no? En el 2007 fue socio provincial, 2007 y 2008 en La Paz. Luego asumió como párroco en San Miguel Arcángel, una parroquia que tenemos al sur de Santa Cruz, Charagua, el mundo indígena guaraní, por los años 2009 a 2012, ¿no? Luego fue colaborando en la curia provincial en el año 2015. Llegó a ser secretario y administrador de la CEPAL en Perú, Lima, Perú, durante 2 años, ¿no? Y regresando asumió como coordinador de Juventud y Vocaciones del 2018 a 2022, ¿no? Luego, en 2019 a 2020, fue también socio provincial y pues también asumió como ministro de la tercera aprobación el 2019 y 2021. Pues tenemos aquí al padre Álvaro, que nos va a presentar pues la parte más interesante, ¿no? De esta etapa, pues, ¿no? Pues Álvaro, muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad te agradecemos mucho desde el CI, ¿no? Y todo el equipo. Y pues ahí te dejo en tus manos todo este tiempo que viene. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Justino. Gracias, Vanessa y todos los, Maribí y todos los que conforman el CI. Una alegría poder compartir con ustedes. Aunque ciertamente, como también lo decía Justino, es un listón alto el que se coloca, porque esto de hablar de la cuarta semana es un poco como digamos, el trasfondo de lo que debería ser al menos nuestra vida, nuestra alegría, nuestra misión y todo aquello. Pues bueno, vamos a lanzarnos al reto, que como van a ir viendo, la cosa es bien potente en el conjunto, ¿no es cierto? Porque ciertamente luego uno siempre acaba haciendo lo que puede y nada más. De todas formas, yo lo que quisiera es que en lo posible, por favor, todos contemos con el librito de los ejercicios, ¿no es cierto?, a la mano ahí, y si hace falta también una Biblia, de manera que también podamos ir siguiendo los números y lo que vayamos hablando. Si les parece, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero nos vamos a adentrar un poquito así a estudiar, ¿no?, el texto, cómo se presenta, cada uno de los detalles de los números y demás. De ahí vamos a hacer un poco una especie así de dibujo libre, digamos, a partir de lo que veamos, que ya se van a dar cuenta que es muy potente. Y luego, después de una conclusión, haremos un pequeño así como resumen rapidísimo de lo que hemos ido hablando.
Yo lo que les pediría es que si hay alguna pregunta, alguna cuestión que no se está dejando entender, que no me estoy explicando bien, me interrumpan, con todo gusto lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces ahora voy a empezar compartiendo unas diapositivas que hemos preparado, que las he preparado y que básicamente, como lo anuncio aquí en la primera hoja, están tomadas de este libro de José Rambla, Una manera de estar en el mundo, ¿no? Y habla sobre una relectura de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Entonces, ciertamente es la cuarta semana, es la resurrección, por eso esta imagen tan bonita que me pareció, que creo que también puede ser así como muy llamativa, ¿no? Todo el corazón y las heridas y demás que brotan de la resurrección. Entonces, sin más, nos vamos entrando en materia. Bueno, de alguna manera hemos de preguntarnos ciertamente esto de qué comprende la cuarta semana de los ejercicios. Como aquí se anuncia así de una manera así rapidita, ciertamente son los números del 218, ¿no es cierto?, hasta el 225, y luego 226, 27, así hasta el 29, son ya notas, y dentro de esas notas unas adiciones, ¿no? Entonces serían estos 3 preámbulos, 5 puntos, un coloquio, 4 notas y 4 adiciones. Muy bien. Entonces nos vamos directamente al 218, ¿no?, que es el inicio de la cuarta semana, y ahí nos dice la primera contemplación, cómo Cristo nuestro Señor apareció a Nuestra Señora. Y esto hace referencia al número 299, que si nos vamos para allí, ¿no es cierto?, ahí están las referencias de algunas contemplaciones puntuales. Y la 299 nos dice de la resurrección de Cristo nuestro Señor, primera aparición. Primero se apareció a la Virgen María. Esto, aunque no se diga en la Escritura, se da por supuesto al decir que se apareció a tantos otros, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está escrito, también ustedes están sin entendimiento, ¿no? O sea, de alguna manera ya de principio en la cuarta semana nos pide una participación activa, ¿no? Supone que estamos con entendimiento, supone que estamos atentos a lo que estamos haciendo. Entonces, claro, hagámoslo. Y entonces nos propone esta aparición a la Virgen María. Como en las semanas anteriores, se propone una primera contemplación que viene a ser una introducción a las demás. Cómo Cristo nuestro Señor apareció a Nuestra Señora. El recorrido de los elementos que constituyen esta primera contemplación nos servirá para situar el sentido de toda la cuarta semana en el proceso de los ejercicios. Yo creo que es fundamental esto, ¿no? O sea, ciertamente lo que decíamos. Primero, no es una cosa que está en la Biblia. Segundo, ya nos va diciendo San Ignacio, tenemos entendimiento. O sea, por favor, no estamos hablando a personas que están cerradas. No, no, no. A ver, despertemos, movámonos, hagamos, ¿no? Estamos participando, estamos haciendo nuestros propios ejercicios, no estamos siguiendo una receta, no. Estamos haciendo, como nos decía Nieves, ¿no es cierto?, el otro día, no estamos haciendo simplemente una lectura de un libro de recetas, sino estamos haciendo nuestra propia torta, ¿no?, nuestro propio pan, nuestra propia comida. O sea, a ver, usemos. Entonces, esta aparición a Nuestra Señora es aquello, ¿cómo sería? Y ahí nos emite en este primer preámbulo, dice, el primer preámbulo es la historia, que es aquí cómo después que Cristo expiró en la cruz y el cuerpo quedó separado del alma, y cómo él siempre unida a la divinidad, su alma bienaventurada, igualmente unida a la divinidad, descendió al lugar de los muertos, cómo de allí sacó las almas justas y vino al sepulcro, y cómo ya resucitado se apareció en cuerpo y alma a su bendita madre. Es una consideración teológica sobre la bajada de Cristo a los infiernos, que termina con la aparición del resucitado a su bendita madre en cuerpo y alma. Este preámbulo conecta con el final de la tercera semana, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto el día martes, qué sé yo, donde el ejercitante consideró durante todo el día el cuerpo de Cristo separado del alma y la soledad de Nuestra Señora. Ahora se presenta el descenso del alma al infierno, que posibilita el rescate de Adán y Eva,
y destaca cómo nada queda al margen de la redención. Aparece la soledad y deshumanización de Jesús, el cuerpo quedó separada del ánima, pero a la vez su solidaridad, sacando a las ánimas justas, ¿no es cierto? Bajar para sacar a Adán y a Eva, porque de alguna manera se percibe que la plenitud de la vida divina se apodera de él, del humillado en la cruz, como parece indicarlo la insistencia con que en tan breve espacio Ignacio subraya 2 veces la unión con la divinidad. Entonces es impresionante esto, ¿no? Ciertamente repite esto, siempre unida a la divinidad, unida a la divinidad. O sea, hay una unificación, ¿no es cierto? Por eso luego se dirá que en cuarta semana estamos hablando de una experiencia de vida unitiva, ¿no? Que unifica. Entonces, cómo la divinidad se une a la divinidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que esta primera parte es fundamental porque de aquí se va arrancando el resto, pero si ustedes se fijan, es así como muy contundente. Luego vamos al preámbulo, ¿no? Los preámbulos. Y el segundo preámbulo, como veíamos, el primero es esto de la reflexión teológica. El segundo es la composición viendo el lugar. Nos dice en el texto, viendo el lugar, será aquí ver la disposición del Santo Sepulcro y el lugar o casa de Nuestra Señora, mirando las partes de la casa en particular, asimismo la habitación, el oratorio, etc. Entonces, ciertamente deja lugar amplio, ¿no es cierto?, a la imaginación del ejercitante. Se centra en la mirada a lo material, al Santo Sepulcro. O sea, uno puede ser de una piedra de este color, de este tamaño, y ya cada quien se ha de imaginar cómo exactamente, ¿no?, cada detalle. Y en lo doméstico, ¿no es cierto?, el lugar o la casa de Nuestra Señora, las partes particulares, la cámara, el oratorio. O sea, cada quien ya colores de si hay cortinas, no hay cortinas, si hay piso, no hay piso, si hay puerta. Cada quien se ha de imaginar lo que vea, ¿no es cierto?, lo que quiera. Como sugiriendo, ciertamente en este preámbulo, ¿no?, que el resucitado y los efectos de la resurrección se dan en lo sensible, aunque sea imperceptibles por la vista. O sea, yo creo que también esto es bien importante porque de alguna manera es una actualización de la resurrección. O sea, no es simplemente una historia que nos cuentan que ha ocurrido, sino que es una historia que acontece, que se vive, que se percibe, que se siente, ¿no? Y entonces esto supone este actualizar con nuestras propias palabras de este acontecimiento. El tercer preámbulo. Pedir lo que quiero. Será aquí pedir gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. ¿No es cierto? Estamos en el 221. Se trata de un gozo y gloria que nos trascienden y no simplemente el premio recibido al fin de una hazaña, de un acto heroico de amor. No es una recompensa, sino la participación gratuita en la plenitud de Dios, que lo desborda todo. Los textos del Nuevo Testamento tratan de hacernos atisbar esa plenitud de Cristo, el cual se nos ha introducido por un amor gratuito. Entonces aquí yo creo que es bien importante todos estos énfasis, ¿no es cierto? No es que nos merecemos esta alegría, no, se nos da, es algo gratuito. No es que vamos a conseguirla si nos portamos bien, si hacemos una cosa, otra. No, nada de eso. O sea, es algo que nos trasciende completamente. Y por tanto, el ejercitante ha de ser eso, ¿no? Invitado a sentir con estos textos bíblicos, con su imaginación, toda esta desbordante alegría y esta participación con el resucitado. Aquí se ve cómo el ejercitante se halla en la vía unitiva, que no es algo insólito y fuera del ámbito normal de la vida de fe, sino que se le pide a Dios la gracia de asociarse incoactivamente, ¿no es cierto?, de hecho, al gozo del que disfruta de Cristo resucitado. Hay toda una dinámica que yo creo que es bien importante porque cuando uno acompaña los ejercicios, procura transmitir algunas cosas, pero como sabemos, cada una es una experiencia de quien está realizándolos. Y entonces esta experiencia de gozo, de alegría, de unificación,
es difícil de transmitir, ¿no es cierto? Y además que el mismo que está realizando los ejercicios vibra de una manera diferente, ¿no? Si es mayor, si es niño, si es joven, todos, cada uno de nosotros tenemos una manera diferente, digamos, de gozarnos. Lo importante es que se perciban estos gozos, ¿no es cierto? Sea de alguna forma como poquito a poco lo más claro que se está viviendo. Vamos al siguiente preámbulo. Bueno, los siguientes, ¿no es cierto? 222 nos habla más bien de estos 3 puntos, el primero, segundo y tercero, que son de alguna manera iguales que los de la pasión. ¿Cómo iniciar este recorrido por el campo de lo divino? Y ciertamente aquí nos remite San Ignacio a esta pedagogía de Jesús que mediante los evangelios va transmitiendo la experiencia pascual a través de las realidades de nuestro mundo afectadas ya por su resurrección, estas primicias de toda la creación resucitada. Si la resurrección puede experimentarse por los efectos de ella, de modo que el ejercitante pueda decir lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Entonces, si ustedes se fijan, no es convencer a la persona que Cristo ha resucitado, sino más bien permitirle experimentar y gustar de esta resurrección en su propia vida. Va mucho más allá, ¿no? Es de alguna forma esta experiencia de la gracia de la resurrección. Ignacio se remite solo a misterios consignados en los evangelios, que son relatos accesibles a la oración contemplativa, y más bien deja de lado los himnos y otros géneros neotestamentarios mediante los cuales se habla de la resurrección de Jesús, de forma que los puntos que Ignacio propone como ayuda para la contemplación siguen consistiendo en el acercamiento al misterio en lo que tienen de visible, audible y penetrable. O sea, creo que es bien importante porque a veces cuando uno prepara puntos y demás para los ejercicios, piensa que puede haber una cosa más bonita, ¿no? O sea, algunos textos más bonitos, pero quizás no tomamos en cuenta esta dinámica de que los puntos, las lecturas, tienen que remitirse a lo visible, a lo audible, a lo penetrable, a la vivencia misma, ¿no? Entonces, por eso alguna vez también uno percibe que una y otra vez entramos a repetir algunas lecturas que son como claves, digamos, de esta experiencia. Entonces, los primeros 3 puntos son los mismos que en la tercera semana y en parte de la segunda, ¿no es cierto? Esto nos dice el 222, siempre dirigidos por la petición propia de esta semana que marca la línea de los ejercicios de contemplación, ¿no es cierto? Entonces, esta, la petición, enseguida vamos a verla, es esta gracia de poder alegrarnos con el Cristo resucitado. Vamos entrando entonces a los puntos. Cuarto, el número 223, considerar cómo la divinidad que parecía esconderse en la pasión aparece y se muestra ahora tan milagrosamente en la Santísima Resurrección por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Entonces aquí es bien importante percibir los efectos, ¿no?, de la resurrección. Puntos cuarto y quinto son específicos de la cuarta semana. El cuarto es el reverso de la tercera, ¿no?, de la tercera semana, que consideraba cómo la divinidad se esconde. Ahora el reverso es cómo la divinidad parecía esconderse, parece y se muestra tan miraculosamente en la Santísima Resurrección por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Efectivamente, en la pasión aparecía la impotencia de Jesús ante las injurias, calumnias, maltratos, crucifixión en medio de la cobardía, abandono, traición, dispersión de los más cercanos. Ahora vemos un Cristo transformado, pero con las llagas visibles que muestra la continuidad con el Jesús doliente de la tercera semana. Aparece impasible, seguro ante los enemigos y recreador del discipulado. Los discípulos vuelven a unirse, superan el miedo a los adversarios de Jesús, se llenan de alegría con el reencuentro. El ejercitante puede considerar otros muchos verdaderos y santísimos efectos de la resurrección, ¿no? La palabra de Dios, la comunidad renacida, los sacramentos, que actualizan el misterio pascual, los pobres, que son un sacramento vivo de Cristo,
y la íntima experiencia de Dios que nos hace hijas e hijos, que nos da una alegría y una paz como no la da nadie, y que nos introduce en la misma intimidad divina. Si ustedes se fijan, estamos como escarbando, ¿no?, un horizonte infinito de gracia y de alegría, justamente siempre viendo este trasfondo. O sea, en la medida como en la tercera semana hemos escarbado la dureza y la miseria de la crucifixión, aquí en la cuarta estamos justamente escarbando todo este reverso. O sea, toda la alegría, las posibilidades, el gozo, la gloria. De alguna manera es esta dinámica de quien ha conocido la mayor profundidad, ¿no es cierto?, del dolor, de la miseria, del sufrimiento, es capaz de la misma forma, en este reflejo, digamos, de la cuarta semana, la tercera, de visualizar la profundidad del gozo. Creo que esto es precioso porque de alguna forma uno percibe que la profundidad a la que llega en la cuarta semana es la misma profundidad que pudo llegar en la tercera, y esto no tanto, digamos, por una cosa externa así, sino justamente por la gracia vivida, ¿no?, por el dolor acumulado en su vida. Pasando al punto quinto, nos encontramos se trata ahora de mirar el oficio de consolar que trae Cristo nuestro Señor, comparando cómo un amigo suele consolar a otro amigo. Entonces, esta perspectiva que introduce San Ignacio de Cristo resucitado, de una gran finura y trascendencia, ¿no?, hace que el resucitado realiza plenamente las palabras de Jesús en la última cena. Ya no les llamo siervos a ustedes, les llamo amigos. En los relatos evangélicos se puede contemplar cómo consuela y anima a Jesús. Igual que unos amigos suelen consolar a otros, pero la amistad humana no es más que una pista para dar el salto a la amistad que fluye en Cristo resucitado, la concreción de la amistad y ternura de Dios para con la humanidad y con el mundo. Cuando en un texto único Ignacio habla de amigos míos en el Señor, al decir en el Señor, se refiere a una amistad que es más amistad que ninguna amistad humana, ni aún la más elevada imaginable. Se trata de la amistad de Dios humanizada en Jesús de Nazaret, en la que lo divino se humaniza y lo humano se diviniza. En este punto se llega a uno de los momentos más elevados de la experiencia de los ejercicios: participar en la amistad de Dios, ya que Dios es amistad. Nuevamente, ¿no es cierto?, estamos ahondando. Y entonces, si en la cruz hemos experimentado la soledad, ¿no?, todo lo que uno puede percibir que ha sido la traición de Judas, la negación de Pedro, la huida de sus apóstoles, o sea, todo aquello malo, ¿no?, la dureza de los romanos, Pilatos y Herodes, o sea, todo ese conjunto de confabulaciones contrarias. Aquí la amistad, el amor, la cercanía hace la explosión contraria, ¿no? Remite a la ternura, a la cercanía, a la amistad, al cariño, a la preocupación por el otro, en una total, digamos, como explosión de esta presencia de la divinidad. Y por eso, de alguna forma, esta comparación tan bonita, ¿no?, que no solamente es tener un amigo, sino es tener a Jesús por amigo. O sea, a tener la misma divinidad por amigo. Muy bien. Pasamos ahora a los coloquios. Como verán, ciertamente la cosa es rapidita, no vamos a durar demasiado porque son bastante rapiditas, o sea, es cortita esta cuarta semana. Al acabar un coloquio, nos dice acabar con un coloquio o coloquios según la materia correspondiente y terminar con un Padre Nuestro. Como objetivo de la cuarta semana, ¿no?, y de alguna forma es culminar la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, ¿no es cierto? Uno de estos objetivos es haber visto todos los misterios, participando de la gracia del resucitado, y
y de alguna forma porque hace este seguimiento que decíamos, ¿no? Seguimiento en la pena y seguimiento en la gloria. Y por otro lado es la confirmación de las elecciones, ¿no es cierto? Hemos ido realizando la segunda, tercera semana toda la cuestión de las hemos ido eligiendo todo aquello, solo que ahora hemos de confirmar nuestras elecciones a partir del gozo del resucitado. Entonces, claro, el diálogo o el coloquio que nos sugiere aquí con Jesucristo es un coloquio o coloquios según la materia que corresponda. Cada quien, ¿no es cierto? O sea, ha de ser un explotar de alegría y decirle, sí te sigo en esto o en aquello, sí quiero hacer de esta manera las cosas. Y entonces, claro, aquí se está velando, ¿no? Que aquellos compromisos, aquellas elecciones se confirmen desde el gozo, ¿no? Desde la alegría, de sentir el gusto por hacer aquello que estamos queriendo hacer. La cuarta semana debe ser una forma de participación anticipada de la vida divina plena. Gusten y vean, ¿no? Que nos dice el Salmo. Gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad. Pero entendiendo bien que el ejercitante no debe en modo alguno abandonar las cosas de la tierra, sino vivirlas desde el interior de Dios. Vivimos ya la resurrección de Cristo y por tanto no hemos de adherirnos a las cosas que son ajenas o contrarias a la nueva vida, nacida del misterio pascual, sino buscar las de la nueva condición de resucitados en un mundo ya tocado por la resurrección de Cristo. Anticipación del descanso en la plenitud del reino es un estado en el que la persona que se ejercita, ninguna cosa criada sobre las de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Ignacio lo decía en las constituciones, así de esto de a él en todas amando y a todas en él. Consiste en vivirlo todo desde lo definitivo de Dios, desde la pura gracia. Entonces, si ustedes se fijan, hay también toda una suerte que me parece que es genial en San Ignacio, en cada uno de los puntos, los coloquios y cada momento, de jalar a la vez a la persona a la tierra, ¿no es cierto? O sea, sí, vamos a ser dichosos, resucitados, que aquí, que allá, pero viviendo lo que estamos viviendo, en el cuerpo que tenemos, en la historia que vivimos, en la, ¿no? Con las personas con las que compartimos, o sea, es una sujeción, digamos, de la propia historia personal, de la propia historia de salvación. Entonces, no se trata ahora, ¿no? Todo aquello ha pasado, no hay nada y empezamos de cero. No empezamos nada de cero en el sentido estricto, porque toda nuestra vida sigue siendo una continuación en esta historia de salvación. Y entonces así llegamos a las notas. Tenemos 3 notas que son un poco como las más fuertecitas y luego la cuarta que son las adiciones, ¿no? Entonces la primera nota nos dice: en las contemplaciones siguientes se recorrerán todos los misterios de la resurrección de la manera que diremos luego, hasta la ascensión inclusive, guardando y teniendo en lo restante, en toda la semana de la resurrección, el mismo modo de proceder que se tuvo en toda la semana de la pasión. De suerte que por esta primera contemplación de la resurrección se rija en cuanto a los preámbulos, según la materia correspondiente, en cuanto a los 5 puntos, sean los mismos también las adiciones de las que hablaremos más adelante, sean las mismas y así en todo lo demás se pueda regir por las normas dadas para la semana de la pasión, por ejemplo, en repeticiones, aplicaciones de los 5 sentidos, en acortar o alargar los misterios, etc. Pues en esta primera nota del 226, las materias de esta semana se nos dice que van a variar, obviamente, respecto a las de la tercera semana, que son sobre la pasión del Señor y abarcarán todos los misterios de la resurrección hasta la ascensión inclusive. Mediante la contemplación de las apariciones, el ejercitante irá asimilando el tipo y matiz de las ulteriores relaciones del resucitado con el creyente. Y aquí, ciertamente, si ustedes se fijan, está haciendo mención a esta identidad que estamos generando, ¿no? O sea que ahora estamos ayudándole al ejercitante, estas indicaciones nos están ayudando como ejercitantes a generarnos una nueva identidad de relación. Ya no nos estamos relacionando, ya no nos vamos a relacionar con el Cristo de la pasión, sino con el Cristo de la resurrección. Entonces hay que ir viendo el modo de proceder y la distribución del tiempo. Han de ser los mismos de las semanas precedentes, aunque los puntos son 5. Enseguida vamos a volver a esto de los 5 puntos,
no son los mismos, como dice el texto, sino que varían el cuarto y el quinto y no son 6 como en la tercera semana. Por lo demás, las adaptaciones deberían regirse siempre por la experiencia espiritual del ejercitante, es decir, la subyecta materia. Entonces, claro, aquí pareciera que no sabe cómo explicar, pero a la vez abre, ¿no? Yo creo que hay una suerte de mostrarnos que va a depender de cada uno, que hace falta el estar ahí presentes para acompañar esta experiencia y que en ningún momento se está tratando de una forma de transmitir una doctrina, ¿no es cierto? Sino más bien, sobre todo, de ayudar a vivenciar una experiencia. Esto yo creo que es genial en esta dinámica, ¿no? Vamos a la siguiente nota. La segunda. Comúnmente en esta cuarta semana es más conveniente que en las otras 3 pasadas hacer 4 ejercicios y no 5. El primero nada más levantarse por la mañana, el segundo antes de después de la misa o antes de comer, en lugar de la primera repetición, el tercero antes o después de vísperas en lugar de la segunda repetición, el cuarto antes de cenar, aplicando los 5 sentidos sobre los 3 ejercicios del mismo día, notando y haciendo pausa en las partes más principales y donde haya sentido mayores emociones y gustos espirituales. Pues claro, en esta segunda nota, como les decía, comienzan los matices, ¿no? Algo, la orientación general del anterior, ya que señala como más conveniente hacer 4 ejercicios en vez de 5. Además, las distintas contemplaciones llenarán 3 tiempos, ocupando incluso el lugar de las repeticiones. En cambio, el cuarto ejercicio será trayendo los 5 sentidos sobre los 3 ejercicios del mismo día, notando y haciendo pausa en las partes más principales y donde haya sentido mayores emociones y gustos espirituales. Ahora, estas observaciones son de capital importancia, porque si se entiende la aplicación de los sentidos en perspectiva espiritual, como se explicó en su momento al hacer los comentarios sobre ese modo de contemplar, hacen a la experiencia, ¿no es cierto? O sea, está experimentando, a quien se está ejercitando, ¿no? Está experimentando la resurrección. Entonces los sentidos son gusto, ¿no? Son gracias, son percepción presente, actual. Efectivamente, el objetivo tan elevado de esta cuarta semana, según se expresa en la petición propia, ¿no es cierto? En la petición es gozo de tanto Cristo, ¿no? Y alegría de la resurrección. Debe servirse de una forma de orar que trascienda no solo la meditación, sino incluso la oración contemplativa, dominante en las semanas anteriores, ¿no es cierto? La contemplación, hasta que la persona que se ejercita, en la medida en que Dios la ayude, llegue a oler y gustar la infinita suavidad y dulzura de la divinidad. Esta experiencia parece fundamental para quien ha de aspirar mediante la gracia divina a buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Y tanto la elevación de la materia como la experiencia ya comprobada de la persona que hace los ejercicios aconsejan un buen margen de libertad para moverse en la oración con más o menos puntos, pero sin dejarse llevar por la improvisación, según se expone en la nota tercera. Entonces, claro, fíjense, ¿no? Está viendo cómo coloca más elementos, pero también estar siempre atento a la experiencia de quien está viviendo, porque estamos hablando de una experiencia fundante, ¿no? O sea, quien puede oler y gustar la infinita suavidad y dulzura de la divinidad, no la va a soltar más y la va a buscar siempre. Y entonces esta cuarta semana es un poco como el centro de alguna forma de la experiencia que hemos ido viviendo hasta ahora. Entonces, la tercera nota nos decía, volveremos un poquito, la tercera nota nos decía, aunque todas las contemplaciones se dio un número fijo de puntos, 3 o 5, la persona que contempla puede poner más o menos puntos, como le vaya mejor, para lo cual aprovecha mucho calcular y señalar antes de entrar en la contemplación los puntos que ha de tomar en número determinado. O sea, fíjense, a veces esto, o sea, al final, bueno, va a depender de cada persona, ¿no? Es así una libertad muy grande justamente para vivir en plenitud esta experiencia. Y entonces con eso pasamos directamente a la cuarta nota que supone estas adiciones. Las adiciones, como todo esto, se nos nota que son más apoyos y más ayuda, ¿no es cierto?, para vivir esta experiencia. O sea, estamos simplemente viendo cómo Ignacio se preocupa en que la persona viva en profundidad toda esta experiencia de los ejercicios y específicamente ahora en esta cuarta semana.
Entonces, en las adiciones estas, yo quisiera pedirles, por favor, si agarran el librito de los ejercicios, nos dice, en esta cuarta semana de las 10 adiciones han de cambiar la segunda, la sexta, la séptima y la décima. Solamente nos fijemos algunas. Por favor, vayamos al número 73 al 82 de los ejercicios. Entonces, ahí están las adiciones para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que se desea. Primera adición, ¿no? Después de acostado, cuando ya estoy para dormir, por espacio de un Ave María, pensar en qué hora me tengo que levantar, que sí, ¿no? Esa es la primera. La segunda, que es de las que tenemos que cambiar, se nos decía la segunda, cuando me despertare, sin dar lugar a unos pensamientos ni a otros, fijarme enseguida en lo que voy a contemplar en primer ejercicio, el de la medianoche, moviéndome a confusión de tantos pecados míos, poniéndome ejemplos, como si un caballero se hallase delante de su rey, de toda su corte, avergonzado y confundido de haber ofendido mucho a aquel de quien primero recibió muchos dones y muchas mercedes. Asimismo en el segundo, y así, ¿cierto? Entonces ese se lo cambia. Será en cuanto me despierte, poner enfrente de mí la contemplación que tengo que hacer, queriéndome alegrar con mucho afecto de tanto gozo y alegría de Cristo nuestro Señor. Si se fijan, es un cambio espectacular, pero bien colocado, justamente como apoyo, como ayuda para lo que se quiere sentir. El siguiente que cambiamos, el 6, ¿no? El 6 decía, la sexta, no querer pensar en cosas de placer ni alegría, como de gloria, resurrección, etcétera, porque para sentir pena, dolor y gracias por nuestros pecados impide cualquier consideración de gozo y alegría. Y en cambio, hemos de poner, ¿no es cierto?, siempre el 229, la sexta será traer a la memoria y pensar cosas que causan placer, alegría y gozo espiritual, como por ejemplo de gloria, ¿no? Entonces justamente está, si ustedes se fijan, está haciendo un cambio ¿no? metodológico muy apropiado, ¿no? Un bonito, muy claro. Luego, por último, la séptima, la séptima es privarme de toda claridad para el mismo efecto, cerrando ventanas y puertas el tiempo que estuviera en la habitación, si no fuere para rezar, leer y comer. Y en cambio, no usar de la claridad o de las temperaturas favorables, por ejemplo, fresco en verano y sol, o calor en invierno. En cuanto el alma piensa o conjetura que la puede ayudar para gozarse en su Creador y Redentor. Y finalmente, sí, la décima nos decía, que es bien fuertecita, ciertamente esta décima edición, nos decía que se divide en interna y externa. Penitencia, ¿no? Penitencia que se divide en interna y externa. Interna es de dolerse de sus pecados con firme propósito de no cometer aquellos ni otro, ninguno. La externa, o fruto de la primera, es castigos de los pecados cometidos y principalmente se hace de 3 maneras, ¿no? Primera manera es de acerca del comer, es a saber, cuando quitamos lo superfluo no es penitencia, sino templanza. Penitencia es cuando quitamos de lo conveniente y cuando más y mayor y mejor, solo que no se debilite la persona ni se siga enfermedad notable. La segunda, acerca del modo de dormir, y asimismo no es penitencia quitar lo superfluo de cosas delicadas o suaves, sino que es penitencia cuando en el modo se quita de lo conveniente, y cuanto más y más mejor, solo que no se debilite la persona. Ni tampoco se quite del sueño conveniente, a no ser que tal vez tenga hábitos viciosos de dormir demasiado para venir al justo medio. Y la tercera, castigar la carne, es a saber, dándome dolor sensible, el cual se da trayendo silicios o sogas o garras de hierro sobre las carnes, flagelándose y llagándose y usando otras maneras de asperezas. Lo que parece más práctico y más seguro de la penitencia es que el dolor sea sensible a las carnes y que no entre dentro en los huesos, de manera que dé dolor y no enfermedad. Por lo cual parece que es más conveniente lastimarse con cuerdas delgadas que dan dolor de fuera, y no de otra manera que cause dentro enfermedad que sea notable. O sea, inclusive propias, digamos, de su época, pero es una cosa así bien contundente y dura. Y en cambio, cambia, ¿no es cierto?, esa décima nota. En lugar de la penitencia, mire la templanza y el justo medio en todo. Si no es en preceptos de ayunos y abstinencias que la Iglesia mande, porque estos siempre se han de cumplir, a no ser que haya justo impedimento. Entonces, con esto hace de una manera, ¿no?, el cierre de los puntos de la cuarta semana,
Y me parece que si ustedes se han fijado, se nota mucho el hecho de que es todo un compendio, digamos, ¿no? de instrucciones, de cositas que se colocan de muy, muy buena forma para ayudarnos a poder encontrar esto que buscamos. Quisiera hacer una pequeña pausa aquí para saber si se está entendiendo, si más o menos se ha seguido, para poder así entrar luego a la partecita un poco más ya de lo que llamaríamos como reflexiones o consecuencias que podríamos pensar, ¿no? de esta cuarta semana. Entonces, por favor, tienen la palabra para darme un poquito el retro de ver si está suficientemente claro lo que se ha dicho hasta aquí. Les recuerdo lo que básicamente hemos hecho es ver lo que supone, ¿no? la cuarta semana desde el librito de los ejercicios, ¿no? Los números 218 al 200, digamos hasta el 229, ¿no? Ciertamente es potentísimo, o sea, estamos agarrando, ¿no? una dinámica que ha sido preparada desde la primera semana, ¿no? La segunda, la tercera, y ahora es una explosión de sentidos y de vivencias que de alguna manera también yo creo que es bien importante el colocarse en la mente el cómo, o sea, con qué combustible, digamos, funcionó San Francisco Javier, con qué combustible funcionó San Ignacio, con qué combustible funcionaron tantos y tantos santos o gente que ha vivido a plenitud la espiritualidad ignaciana. Entonces, claro, uno percibe que este combustible ha partido de su propia vida y desde sus propias, desde sus propios infiernos, ¿no es cierto? O sea, cómo el dolor, las desgracias, la dureza de la cruz que ha podido vivir la persona, en la cuarta semana se traduce en la potencia, en la fuerza, en la alegría, en el gozo de vivir desde el resucitado. Entonces hay una suerte de contrapunto que hace una explosión de vida, que hace que la persona se desviva y no tenga lugar, digamos, de mezquindad, ¿no? de cobardía, sino más bien que todo le remita a encontrar a Dios en todas las cosas, a hacer de su propia vida, ¿no? la vida de Cristo, o al revés, hacer de la propia vida de Cristo la propia suya. Muy bien, si no hay, entonces seguiremos con la exposición y si acaso ya después hemos de también ver si hay alguna otra cosita por comentar. Entonces vamos a seguir con la exposición. Muy bien, entonces estábamos aquí en el cierre esto de las adiciones. Entonces ahora reflexiones sobre la cuarta semana. Una cosa que sin duda podríamos, me encantó del libro de Rambla, el colocar en tres dinámicas, ¿no? La alegría, la amistad y el placer y el gozo. Entonces, sin duda, yo creo que es importante que percibamos, ¿no es cierto?, tanto quienes hacemos la experiencia de los ejercicios, como también las personas que estamos acompañando, si están llegando a aquello. De otra forma, uno puede percibir que en vano hacemos ejercicios todos los años si no conseguimos hacer estas cosas, a lo mejor porque quizás no hemos llegado a estos puntos de transición, ¿no es cierto? Y entonces una primera dinámica es este desarrollo de la alegría, o no sé, o promoción o proceso, no sé cómo explicarlo, pero que en nuestra vida crezca la alegría. La alegría que Cristo vino a ofrecernos como suya, una alegría íntegra, completa, indestructible. O sea, Él ha resucitado y se acabó. No hay nada que pueda alejarnos del amor de Dios, ¿no es cierto? Porque como escribía Ignacio, su querida bienhechora Inés Pascual, el Señor no os manda que hagáis cosas que en trabajo ni detrimento de vuestra persona sean, más antes quiere que en gozo en Él viváis, dando las cosas necesarias al cuerpo. Se trata de una alegría que es cumbre y fruto de una vida de amor generoso, porque el contentamiento que es esta vida puede haberse, la experiencia muestra que se halla, no en los flojos, sino en los que son fervientes en el servicio de Dios.
Entonces, de alguna manera, uno percibe que digamos que si de verdad quieres ser cristiano, si de verdad quieres seguir al Señor, tienes que ser alguien alegre. ¿Por qué? Porque si no, no estás siguiendo al resucitado. A lo mejor hemos dado una vuelta y nos hemos equivocado de camino, pero al resucitado ya no le estamos siguiendo si no es con gozo, ¿no es cierto? Porque podemos estar siguiendo a otra persona que nos pide, no sé, más sacrificios, más abstinencias, más dolores, y decir que no. A ver, es necesario que haya alegría. Así el más que atraviesa la experiencia de los ejercicios florece en la auténtica alegría, don del resucitado. Se nos invita a aprender que en la alegría bien vivida, en la última punta de nuestras plenitudes, se anuncia la alegría definitiva, se percibe en su pureza el anticipo de la plenitud divina. Esta alegría plena y hondamente humana es una de las aportaciones que puede hacer el cristianismo al mundo actual y hacer esta revolución de la alegría. Quizás sea todavía hoy una asignatura pendiente, sin duda, para nuestra iglesia y para cada uno de nosotros. Alegría, entusiasmo y júbilo pertenecen en la tradición bíblica al núcleo esencial de la experiencia religiosa. El encuentro con Dios que crea la salvación y libera al hombre. Expande alegría entre los hombres, ¿no es cierto? Como decía José Blanc. Esta alegría es fuente de libertad y al mismo tiempo es dinamizadora. El mundo nada puede hacer contra el que canta en la alegría, que decía Ernesto Sabato, porque ciertamente eso, o sea, dime tú, así nos podemos imaginar a un San Lorenzo, ¿no es cierto?, riendo mientras están asándolo en una parrilla. O sea, ¿qué pueden hacer sus torturadores frente a un tipo que está feliz cuando lo están matando? O sea, se acabó. Y sin duda, bueno, Papa Francisco ha querido comunicar en esto del Evangelio Gaudium, ¿no?, esta invitación a la alegría del Evangelio. Entonces, la cuarta semana ha de generar alegría. Es algo lógico, es algo muy notorio y ha de ser algo visible, ¿no? Y hemos de irradiar alegría si hemos vivido una cuarta semana en plenitud. Por otro lado, hemos de también ir desarrollando la amistad. Esta amistad íntima unida a la alegría es otro de los elementos básicos de la vida cristiana. Cuando domina la alegría, fácilmente se llega a la amistad. La iglesia y la comunidad cristiana como el círculo, los amigos de Jesús, ¿no? La amistad la vivió Jesús y en él radica la llamada y la posibilidad de una profunda amistad humana. La amistad nace en Cristo, crece en Cristo y en Cristo se planifica. Y por eso es una de las notas distintivas de la comunidad cristiana naciente. Un cristiano y una iglesia que quiera superar un estilo de vivir y de actuar puramente moralizante y a veces represivo, debería desarrollar la manera de vivir de Jesús, que fue amigo de todo el mundo. O sea, la imagen que sin duda tenemos de los evangelios es que todo el mundo quería estar al lado de Jesús, lo buscaban y él era amenísimo y era ciertamente, no sé, pues una especie de monedita de oro, ¿no es cierto? Que es aquello de buscarla desesperadamente por esta certeza de tener con quién cobijarse, ¿no? Ignacio Loyola fue un gran amigo, de modo que esto nos dice Hugo Ranner, ¿no? Si no tuviéramos en cuenta esta amistad, desfiguraríamos el retrato de nuestro santo. Muchas veces se lo ha dibujado como un soldado, pero sin duda fue tan atractivo que en poco tiempo, en la naciente compañía, había miles de jóvenes que querían meterse a la compañía. Y ciertamente uno se puede imaginar que no sería porque el fundador era un cascarrabias, digamos, ¿no?, sino había un tipo que era muy amigo, o sea, que atraía, que todo el mundo decía, yo quiero estar como él, quisiera hacer las cosas como él las hace. Y en los mismos ejercicios hemos podido ver cómo Ignacio, desde el comienzo, en la explicación del coloquio, nos presenta la oración como una relación de amistad con Dios. Y luego nos propone contemplar cómo el Señor envía a sus amigos para que a todos quieran ayudar. Como el resucitado hace el oficio de consolador, al estilo de los amigos, y cómo la vida cristiana después de la transformación operada por los ejercicios puede ser una manera de vivir la amistad con Dios. Comunicación de las dos partes.
Y en su vida Ignacio no solo habló de amigos míos en el Señor, sino que fue un verdadero maestro en el arte de la amistad. Es un arte. O sea, no hay recetas, cada quien tiene sus encantos y sus, ¿no? y sus dificultades para la amistad, pero aquí no nos podemos planchar todo lo aquello, ¿no? O sea, si quieres ser amigo, si quieres tener buenos amigos, sé buen amigo. O sea, son cosas obvias, pero que por supuesto que están muy bien colocadas aquí. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia quiso manifestarse como Iglesia de la Misericordia, Iglesia Samaritana, y el mismo concilio fue una experiencia de simpatía con el mundo. Es más, dados los cambios acelerados que se han producido en el largo periodo transcurrido desde entonces, quizás esa simpatía y amistad con el mundo, más que sus documentos, sea el mensaje más actual y duradero del concilio. La amistad divida en círculos concéntricos que se amplía desde las relaciones cortas de la comunidad y la familia hasta las más largas en distintos ámbitos de la sociedad, no solo ha de ser una buena experiencia de apoyo a las personas, sino también un testimonio activo en medio del mundo. Es una oferta excelente, ya que la amistad es lo más necesario para la vida, que nos decía ya Aristóteles, ¿no? Entonces, ciertamente es esta dinámica en la que escuchaban, bueno, nos encanta escuchar de los apóstoles, ¿no? Eso de mira cómo se aman. Ciertamente no puede ser de otra manera. Y sin duda, en la vida religiosa, este ejemplo es lógico, ¿no? O sea, si nuestras comunidades vuelan demasiado los platos, o sea, no hay amistad, no hay vocación, obviamente, pero por supuesto, y así el resto de demás situaciones. No hay obreros para la mies porque la mies está confundida. Una primera parte esencial de la mies es generar la amistad. ¿Y cómo hay que hacer? No hay recetas, cada uno tiene que verlo, tiene que tener cada uno sus formas, ¿no? de cuidarse, de no lastimar, de acoger, de perdonar, de crecer. Y finalmente, ha de ser también un desarrollo del placer. Es importante la experiencia del placer de una vida ordenada y armónica. Han precedido las reglas para ordenarse en el comer, ¿no es cierto? Y ahora se trata de sustituir la penitencia por la temperancia y todo medio, o sea, ya no hay límites, ¿no? La cuarta semana puede ser un punto cumbre de los ejercicios dirigidos a ordenar la vida del creyente. Un orden que no es negación, sino participación en el gozo completo con el resucitado. Se trata pues de un placer purificado y elevado a lo largo de los ejercicios. Los ejercicios pueden ser una respuesta al reto de recuperar el placer o el gozo anticipativo del reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La tradición bíblica nos sitúa de modo ininterrumpido ante la perspectiva de un placer total, como consumación de la obra de Dios. Y Jesús mismo, que según el Evangelio de Juan, se manifestó en medio de un convite de bodas, compartió también el gusto por lo verdaderamente humano, él que no rehuyó ninguno de los malos tragos que inevitablemente trae la vida humana y solidaria, nos enseñó con su vida que una de las tentaciones en las que podemos caer es la de, por renunciar a los verdaderos goces de la vida, hundirnos en excesos y compensaciones infrahumanos. Ya desde hace años, Teilhard de Chardin nos advertía que una de las mayores amenazas para la humanidad es perder el gusto de la vida. Por tanto, no se trata de gozar menos, sino de gozar mejor, como decía André Comte-Sponville, porque la vida cristiana no ha de ser una vida de gozo o placeres de baja intensidad, ¿no? Sino de la más alta calidad. Ciertamente es esta dinámica que ya nos advertía San Ignacio de ordenar la vida, no de coartar las pulsiones o los deseos, sino más bien de ordenarlos y darles plenitud, ¿no? en la propia vivencia. Entonces, hay de alguna forma, como para ir hablando ya un poquito de la conclusión de esta cuarta semana, notamos que es una experiencia, ¿no es cierto?, de los ejercicios que en estos elementos de la contemplación para alcanzar amor, las reglas para sentir con la iglesia, los 3 modos de orar, qué sé yo, vamos a cerrarlos, ¿no es cierto? El peligro siempre está en pensar que estos forman parte de una quinta semana, digamos que en un momento a veces
es nuestra excusa de decir, pero está en la tercera, en la cuarta, en la segunda. No sé, no. Se trata de que estamos en una cuarta, que es la plenitud, digamos, de la relación con el Señor, y que ahí esto de contemplar para alcanzar amor y todo el conjunto de la vivencia de amor ha de ser el centro de nuestras vidas, ¿no? Y entonces hemos de percibir que que el ejercitante está, ¿no? Aquello que decíamos también, de bien en mejor subiendo. O sea, poco a poco va siendo más feliz, poco a poco va siendo más amigo, poco a poco vive con mayor placer, ¿no? Con mayor calidad su vida. De alguna forma vive más íntegramente. Y entonces esto sería un poco el prolongar a Cristo, amando como Él ha amado y viviendo la vida de fe que actúa por el amor. Un poquito, hasta aquí sería la exposición de esta reflexión, ¿no? Entonces, simplemente para hacer así un pequeño resumen rapidito, podríamos notar que ciertamente la falta de una espiritualidad profunda se traduce normalmente, ¿no?, en pesimismo, en fatalismo, en desconfianza, en esta pregunta que a veces parece sencilla, pero ciertamente es muy cáustica, ¿no? ¿Para qué voy a servir si no veo ningún cambio? ¿Por qué? Porque la gente no mejora. ¿Por qué? Porque yo no mejoro. ¿Por qué? Porque, ¿no? O sea, hay tantas situaciones de dureza, pero si ustedes se fijan, en definitiva es haberse quedado dentro del sepulcro, ¿cierto? Que es una excusa maligna para quedarse encerrado en la comodidad, en la flojera, en la tristeza insatisfecha, en el vacío egoísta. Y desde ahí sí constatamos que la vida sin esperanza es insoportable. Y entonces lo que muchas veces decimos, o sea, es lamentable que nos quedemos en el Viernes Santo, pero es así, y nos quedemos solamente con el crucificado. Y el reflejo de lo que vivimos es eso, ¿no? O sea, que nos hemos quedado ahí. Y es insoportable vivir, y por eso nos cuesta tanto vivir. Y también, si ustedes se ponen a pensar, ¿no? Una persona, un creyente, sea un ser religioso, ¿no?, que te diga, es que no soporto ya vivir, ya no doy. Pero no hay que, pero ¿qué estás viviendo? ¿Cómo has conseguido llegar a esos extremos? Lo que nos decía Taylor de Chantar, que perdemos el gusto por la vida. Aquello es ciertamente una situación muy fregada, ¿no? Uno vuelve a repetirse aquello que decíamos. Quizás el problema es que hemos perdido el rumbo y ya no estamos siguiéndole al resucitado. Repetíamos los presupuestos, ¿no es cierto?, para la cuarta semana y en general para los ejercicios, pero el primero, de grande ánimo y liberalidad en nuestro Señor y Creador. Sin duda, he aquí la esclava del Señor de María es el ejemplo, ¿no?, de esto. O sea, ahí debería ser nuestro punto de partida de los ejercicios y en general de nuestra vida. De manera que estemos dispuestos a poner todos los medios que hagan falta para alcanzar, ¿no?, al resucitado. Porque se trata ciertamente de experimentar el gozo del resucitado, o sea, esta plenitud, esta alegría del amor que no tiene interferencia, que no debería tener. O sea, la cosa se la ve bastante sencilla. El problema es que a la hora de no lo es tanto, porque no acaba siendo, pero una cosa habría de llevar a la otra. Y entonces lo que se esperaría de una cuarta semana, ¿no?, y en general de la vivencia corriente, digamos, de cualquier cristiano, ¿no?, es primero haber superado el ocultamiento de Dios. O sea, esta escena ciertamente de los discípulos de Emaús es central, porque hemos vivido las durezas, sí, pero descubrimos que nuestro corazón arde porque siempre estamos en la compañía del Señor. Y para esto son los ejercicios, ¿no es cierto?, para esta experimentación de la presencia de Dios, no solamente oculta, sino también descubierta. Y entonces se trata de experimentar la plenitud humana en Dios, percibir de algún modo cómo la vida trasciende la vida, ¿no?, esta vida con mayúsculas de Dios, cómo trasciende nuestra propia vida en minúsculas, humana, día a día, de fulanito de tal, nacido ¿no?
sentir el gozo y el descanso de Dios. O sea, ciertamente, no importa qué haga, Dios está conmigo, ¿no? Ha de ser integradora de todas las dimensiones personales y cósmicas, ¿cierto? Entonces, toda esta dinámica de la vida unitiva que decíamos, o sea, que nada se escapa a este Cristo que atraviesa el infierno y redime, todo lo redime. No hay espacio que no sea redimido. Entonces la alegría ha de ser la explosión de esta, la alegría del cristiano ha de ser la explosión de esta resurrección. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora sí, les dejo la palabra a ustedes. Espero que no haberme alargado demasiado. Adelante, Lilia. Tienes que abrir tu micrófono. Buenas noches, Padre Álvaro. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la exposición. Me parece muy interesante, muy fundante. Realmente creo que tienes toda la razón en decir que muchas veces pues caminamos cabeza abajo, tristes, acongojados y que no vivimos esta cuarta semana muchas veces en nuestra vida. Gracias. Más bien, gracias a ustedes y ciertamente la dinámica hasta cierto punto es simple, ¿no? O sea, lo que el Papa Francisco va diciendo, eso de la cara de haber chupado limón, ¿no es cierto? Agrianado, y que sí, obviamente, entonces se nota, se percibe, no hay dónde perderse, digamos, ¿no? Y entonces, claro, la idea es volver a hacer este camino, ¿no? Este percurso de primera, segunda, tercera semana y percibir que hemos de salir a una cuarta semana de alegría y de plenitud. Y si no, algo estamos dejando allí. ¿Qué dejo? ¿Qué me está faltando? Esta es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué falta como personas, como iglesia? Obviamente, y en esto de los círculos concéntricos que hablábamos de la amistad. O sea, si en mi familia, si en mi comunidad no soy feliz y no tengo amigos, no voy a irradiar, ¿no es cierto? Entonces, es la dinámica de la hoguera, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo mi hoguerita y estoy con mis amigos, mi fogata, ¿no? Y estoy con mis amigos conversando, charlando, riendo, y es un calor de amistad que atrae. Lo lógico es que más personas quieran acercarse a este calor. Y si no lo hacen porque soy un tirano, porque grito, porque me hago la víctima, porque entonces, claro, es sencillo, o sea, algo te está pasando, o sea, ¿dónde está el resucitado? ¿Qué cosa la ha dejado sin redimir, digamos, tu experiencia de resurrección? Buenas noches, padre. Quería hacer un comentario. Yo no tengo mucha experiencia en lo de los ejercicios. He hecho en una ocasión, pero he hecho este curso ya en una ocasión anterior por un interés que tengo. Y después de escuchar su exposición, pero también de las anteriores semanas, me queda como una idea, probablemente sea correcto o no, por eso lo comparto. Después de escuchar estas 4 semanas y claro, con los otros temas también que se han dado, me queda como que Ignacio en estos ejercicios nos predica el querigma, ¿no? Y al predicarnos el querigma, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y que también nos invita a vivir eso, nuestro propio triduo pascual con el Señor, ¿no? Me ha quedado esa idea después de escuchar todas estas, ¿no? Y claro, ya al final de la 4ª semana, eso, la experiencia de la resurrección, como que también queda abierto eso de lo que decían estos días las lecturas bíblicas de la liturgia, ¿no? ¿Qué impide que me bautice? Por ejemplo, uno dice, ¿no? O los que vayan, prediquen, ¿no? O los discípulos, digamos, que después de reconocerlo, sin importar nada, regresan a la iglesia, a la comunidad, para compartir también su experiencia.
Me he quedado así, digamos, como en conclusión con esta idea. No sé si es correcta, está bien. Gracias. No, más bien a ti, gracias, David. Y por supuesto, o sea, ciertamente San Ignacio construye los ejercicios espirituales a partir justamente de la tradición que encontró en su época, ¿no es cierto? Que también habían ejercicios de la vida espiritual y de la vida cristiana, ¿no? En los monasterios y qué sé yo, y justamente hace lo mismo, ¿no? Esta capacidad de aprovecharse de todo lo que podía haber en aquella época para edificar su propia vida, para construir su propia vida. Y entonces esta construcción la plasma en esta dinámica, ¿no? De estar atento a qué cosa le puede faltar. Adiciones, notas, de qué forma puede hacer posible que cada persona participe de esto mismo que, como tú dices, de este querigma, ¿no es cierto? De esta capacidad de participar con Cristo en toda esta dinámica redentora de la pasión y muerte, ¿no? Que hace posible que la vida se vea con ojos nuevos, que todo encuentre otro sentido, que inclusive la propia muerte o las propias muertes vayan generando vida. Gracias. No, a ti, David. Muchas gracias. A mí lo que me impresiona, ¿no? Cómo Ignacio trabajó en su ser este proceso, ¿no? Pero la primera semana y la segunda realmente se trabaja internamente para llegar a la cuarta y luego más, ¿no? No es posible si no trabajamos la primera y la segunda vivir esa divinidad y humanidad, ¿no? No es posible. Entonces, pues creo que es un desafío para mí personalmente en el mundo en el cual vivimos, qué tipo de espiritualidad transmitimos, cómo vivimos esa dimensión ignaciana, ¿no? Porque vivimos en una situación caótica también, no necesariamente en los días de retiro tenemos que vivir esto, no, sino en el día a día, ¿no? ¿Cómo tú traduces eso? ¿Cómo tú contagias como hacía Ignacio y tantos santos, ¿no? Pero ningún santo nace santo, todos se van haciendo, ¿no? Entonces, esa es una invitación en este contexto que nos toca vivir, también, ¿no es cierto?, a demostrar alegría, paz, humanidad y divinidad, un compromiso con la realidad, por supuesto, pero ese compromiso tiene que estar ligado, ¿cierto?, a una experiencia profunda de Dios al estilo de Jesús, ¿no?, como vivió Ignacio. Entonces eso me invita a mí llegar a la cuarta semana, volver a replantear tu estar en este contexto en el cual me toca vivir, en una iglesia y en una sociedad, ¿no? Y en mi congregación y en mi comunidad también, en mi familia. Entonces eso es, y ciertamente creo que el método ignaciano te ayuda a ser como un cristiano muy comprometido, muy integral en la vida, ¿no? No es un cristiano que está ahí, venga a rezar, ¿no? Hay que rezar, pero ¿desde dónde? ¿Cómo? ¿No? Entonces agradezco tu claridad también, Álvaro, y creo que para ser alegres no es una alegría espontánea de risa, sino es una alegría asumida de muerte, ¿no? Como Jesús, ¿no? Va a la cruz, pero luego resucita, igual que Ignacio, igual que todas las personas comprometidas, ¿no? Entonces, pues mi pregunta para mí personal es decir, ¿tú a quién invitas? ¿Tu manera de ser? ¿Qué dice a las demás personas, no? Entonces, pues gracias, y creo que aquí no es vida religiosa, la mayoría son laicos, laicas y también diocesanos, ¿no? David es un formador diocesano aquí en el seminario San José. Entonces me alegra enorme, ¿no? Cómo vamos haciendo ese proceso de adentrarnos, de realmente en nuestro espacio pequeño, algo haremos, algo diremos, algo irradiaremos, ¿no? Entonces, pues, pienso que a mí por lo menos la desesperanza que te da el entorno, escuchar esto, volver a replantear, volver a leer, te ayuda como a tener esa unidad entre lo humano y lo divino. Gracias. Pues gracias a ti, Maribín.
En esta dinámica, una cosa que creo que también es bien importante es quitarnos de cualquier excusa, ¿no? A veces uno siempre se puede excusar y decir, no, es que yo soy malo, que es que mis papás me han criado mal, o sea, generar una excusa personal. No, es que mi familia, que aquí mira cómo era, no, mi comunidad, ¿no? Mira cómo son. La iglesia, no, mira cómo es la sociedad, mira, no, todo es corrupción. O sea, si ustedes se fijan, todas estas dinámicas que se podrían generar como una excusa para la infelicidad, para la falta de amistad, para la falta de gozo, qué sé yo, pueden ser suficientemente válidas como para decir, ahí me quedo. Y en cambio aquí no hay ninguna excusa. Si no lo hago es porque no quiero. Si no lo hago es porque no me remito a mi propia verdad. Y entonces yo creo que eso es muy potente porque hace al propio compromiso y al propio encuentro de uno con el Señor. Y ahí sí, una otra dinámica que ciertamente la va trabajando mucho San Ignacio es la imagen de Dios con la que vivimos. Que en algún momento ciertamente hay que tener muchos cuidados porque a veces esta dinámica del resucitado, esta dinámica del amigo Jesús, qué sé yo, no es tan obvia. Y a veces uno puede trabajar años con alguna persona o consigo mismo y se mantiene, ¿no?, en una imagen de Dios más bien intolerante, más bien perseguidor, más bien, ¿no? Y entonces hace falta un poco este caminar. Y en ese mismo sentido, toda la dinámica del encuentro con Él. Me pareció, por ejemplo, muy interesante esto que me decías, Mariví, que se podría proponer. Me pareció muy interesante, por ejemplo, en San Ignacio, cómo fue cambiando la imagen de María. De una manera, María, que podríamos imaginarnos una especie así de reina bien sentada, ¿no es cierto?, como es la Virgen de Montserrat, qué sé yo, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, va transformándose en una amiga, en una compañera, en una mujer de tú a tú, en una gracia, en una dinámica, digamos, de pedirle a ella que quiera ponerle con su hijo. O sea, ya no es así aquella señorona que está sentada lejos, ¿no es cierto?, como en una especie así de trono, sino más bien es una mujer cercana que se encuentra con ella y que sin quitarle ningún grado de veneración, ¿no es cierto?, y de cercanía, se refiere a ella para que le ayude. Entonces, yo creo que aquí toda la dinámica de las imágenes y de la identidad son cosas muy importantes que hemos de estar atentos. Las imágenes de Dios, las imágenes de la iglesia, las imágenes de uno mismo inclusive, son cosas que hay que trabajarlas para poder entrar, digamos, en esta dinámica de encuentro con uno mismo, con el Señor, con María, con la iglesia, ¿no?, que poco a poco tenemos que ir trabajando. Y no hay nada más, quizás una cosita también que me parece también importante de recordar en esto de la cuarta semana, es toda la dinámica procesual, ¿no?, que me parece muy bonito el hecho de que el largo alcance es más importante que el puntual momento, ¿no? Obviamente, sin quitar toda la divinidad del presente, porque hace justamente a este proceso, ¿no? Y entonces uno puede decir, pero mira, hace tantos años que hago ejercicios y no consigo nada, o hace tanto tiempo y ya soy tan mayor y demás, ¿no? Y ciertamente esta dinámica del proceso de encontrarse cada vez más con uno mismo, de encontrarse cada vez más con esta divinidad que se esconde y que no siempre se trasciende a la propia vida, hace a este caminar. Y entonces yo creo que lo que resulta importante es esta certeza de que estamos en peregrinación, en un caminar al encuentro del Señor. Hasta el punto que, claro, ya podríamos así jocosamente decir, bueno, que cuando consigamos encontrarnos ya nos vamos a morir. Entonces estamos caminando a aquello, ¿no? Pero de todas formas, la idea es que estamos caminando hacia eso. Y entonces, sin duda, cuando conocemos a personas que ya viven la alegría del Evangelio y que viven todo aquello, cuando se mueren decimos, pero bueno, es que ya estaba con Dios, ya le tocaba, ya hizo lo que tenía que hacer.
Y quizás a muchos que nos falta bastante para llegar a aquello, estamos pues en eso. Y entonces hemos de poner los medios, hemos de seguir haciendo crecer la caridad con nosotros mismos, la caridad con nuestras propias deficiencias y limitaciones para crecer en este encuentro con el Señor, ¿no? Que nuevamente ves es eso, mientras menos me quiera yo, mientras menos tenga caridad conmigo mismo, no la voy a tener con los demás, no la voy a transmitir, no voy a generar aquella dinámica. Entonces, todo aquel efecto de la cebolla, ¿no es cierto? Que mientras no trabajemos en el corazón de la propia vida, no vamos a ser fecundos alrededor nuestro. No, si no hay ninguna preguntita más, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes de este tema tan lindo, tan bonito de la cuarta semana. Muchas gracias, padre. Y pues bueno, como lo dijo ya usted, no sé si alguien más tiene alguna consulta, algún aporte, algún complemento, que es ahora el momento, porque si es que no hubiese, pues voy a ceder la palabra a la señora Evita para que pueda despedir a padre Álvaro. Antes de que pase la señora Evita. Buenas noches, Álvaro. Un gusto, ¿no? Encontrarnos, aunque en la distancia, virtualmente, pero es una alegría. Bueno, para mí realmente hoy ha sido, bueno, como todos los días, la anterior semana o los talleres que hemos tenido, un encuentro, ¿no? Una relación que se ha ido tejiendo, ¿no? De las semanas. Y creo que de la cuarta semana lo que recogemos hoy es lo que nos decías, ¿no, Álvaro? Experimentar este gozo, esta plenitud de Dios en nuestra vida, ¿no? Como cristianos o que estamos buscando al Señor en nuestro camino. Y ahí muy importante es todo lo que decías del resucitado, ¿no? Esta cuarta semana que los evangelios que tratan de esta contemplación de los evangelios que tienen que ver con la resurrección del Señor. Y eso creo que tiene que ver también mucho, y me cuestionaba, ¿no? Este sentido, ¿qué imagen tenemos de Dios, ¿no? Es decir, ¿qué imagen estamos mostrando? Este Dios que a veces, como decía alguien del Viernes Santo, o que me he quedado de toda la pasión, ¿no? Que heridas, que sufrimiento que hay, pero no la magnitud de este Dios en la plenitud y que da el sentido pleno, es decir, es ese fundamento de nuestra fe, ¿no? De la resurrección del Señor. Entonces creo que eso es una tarea permanente, no es de ya que he conseguido, sino de cada día. Y también me voy con esto de San Alberto Hurtado que decía, ¿no? Contento, Señor, contento, ¿no? Ver en la vida, en nuestra vida, no siempre experimentamos, ¿no? Ese Dios, digamos, que está en silencio, que no está presente, que calla, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Está ahí y me voy con esto de Emaús, ¿no? Que hemos leído el domingo, la semana anterior, de que cómo sentíamos que nuestro corazón ardía, ¿no? Que cuando hemos hablado con él, ¿no? Cuando, en este camino, que los discípulos que se iban, ¿no? Todos frustrados. Entonces creo que eso es, ¿no? Que sepamos sentir este ardor en nuestro corazón y eso creo que nos ayuda, ¿no? Desde los ejercicios, los que hemos hecho, los que hemos experimentado, pero siempre es ese gozo, esa plenitud, ¿no? De encontrar a ese Jesús presente en nuestra vida, en nuestras dificultades, en estos silencios que nosotros creemos, pero no, está ahí, ¿no? Y esa linda película que seguramente lo hemos visto, de Susako, bueno, que ha escrito Susako Endo, ¿no? El japonés, del silencio. Y realmente algo que está ahí, ¿no? Que está caminando. Gracias, Edgar, Álvaro, por hoy y realmente tocó mucho, muy profundo, muy profundo. Muchas gracias a nombre de la CI y de todo el equipo. Gracias, Álvaro. Muchas Más bien a ustedes las gracias. Gracias, señora Evita. La señora Evita es parte del directorio del CEI, ¿no? Entonces, agradecemos sus palabras. Y pues gracias, padre Álvaro. Nuevamente, si es que alguien no tuviera alguna consulta, seguro que la hermana Maribí quiere decir algo, a menos que padre Fernando
que veo que ha prendido el micrófono, capaz quiere compartir algo. No, quería felicitar y saludar a Álvaro Dávalos. Fui muy amigo de Edgar Dávalos. Soy un cura viejo que está haciendo los ejercicios espirituales, creo que por cuarta vez. Estoy en la casa Esperanza, estoy rodeado con los amigos que eran mis maestros viejitos. Y bueno, estoy muy contento porque espero salir el lunes así regocijante y alegre. Un gusto conocerte, Álvaro. Me ha encantado. Igualmente, Fernando, gusto de verte. No, yo solamente agradecer a cada participante, ¿no? Realmente ha sido un mes lleno de cuestionamiento interno, pero también de gozo, ¿no? Y hoy estamos terminando, ¿cierto? Ya casi el final, con lo que nos compartió Álvaro, ¿no? Nos llevamos un regalo enorme de cómo revisarnos y ser felices donde tenemos que estar, pero una felicidad sufrida y vivida, ¿no? Como al estilo de Ignacio y de todos los santos y de Jesús. Quiero invitarles, no olvidar, el martes, algunos me han preguntado, ¿ya terminan? No, todavía nos falta, y lo va a dar la doctora Sandra Corona, una mexicana, que está llegando de Tierra Santa. Entonces, pues, es contemplar para alcanzar el amor. Entonces, ¿qué es lo que hace y qué regala también Ignacio, no? Yo creo que nos hace místicas en el medio ambiente, ¿no? Y eso yo acabo de venir de la Amazonía, me enorgullezco de nuestra gente, ¿no? Cómo ellos son capaces de gozar de lo pequeñito y de todo, ¿no? Todo para ellos es gracia de Dios. Entonces ese regalo yo creo que lo tienen porque son pobres, porque son ricos espiritualmente como Ignacio. Entonces estamos invitados para el martes, que es el último día de este ciclo de espiritualidad ignaciana. Gracias Álvaro, gracias Justino, que somos también cierta parte de toda esta espiritualidad rica que tiene su fundador. Muchísimas gracias, nos vemos el martes.